Problema. Grabemos en la computadora. Perfecto. Pues muy buenas noches a todos y a todas. Pues vamos a dar inicio a la siguiente parte de nuestro seminario clínico. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema del trauma. Ya vamos a entrar dentro de todo este programa que en la sesión anterior traté de como un poquito de ir articulando. Y el día de hoy nos toca trabajar con este concepto de trauma, que nos va a ayudar precisamente a entrar como a esta parte del síntoma postraumático, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a presentarles unas diapositivas que nos va a permitir pues darle un poquito más de coherencia y de sistematicidad a la exposición, ¿no? Entonces, pues bueno, algo que me gustaría, con lo cual me gustaría empezar en todo esto es con el tema de la psicoterapia y el cuerpo, porque son aspectos que vamos a ir abordando ya de forma mucho más específica con todo esto, ¿no? Entonces, díganme si se ve esta diapositiva ahí en sus pantallas o no. ¿Sí? Ahí está. Sí, se Perfecto. ve. Sí, ahí está. Excelente. Bueno, entonces, ya entrando en esta materia de la psicoterapia y el trauma y el cuerpo, pues vamos a ver, digamos, todo este abanico de investigaciones, de movimientos que se están llevando a cabo en este campo, porque por mucho tiempo se puso mucha atención a este tema del trauma, pero desde la perspectiva psicológica y psicopatológica, ¿no? Yo creo que actualmente estamos llegando a un nivel donde estamos entendiendo que no todos los traumas necesariamente son psicopatológicos, o sea, no todo trauma te lleva a un trastorno de estrés postraumático o un trastorno de estrés agudo o un trastorno disociativo o un trastorno episódico de la personalidad postraumático. Pero bueno, aunque sí existen los aspectos psicopatológicos del trauma, no todos ellos impactan de igual forma a todas las personas. Entonces, yo creo que un elemento importante en todo este movimiento es despatologizar el trauma. Cuando yo trabajaba con el tema de tortura y desaparición forzada en México durante finales de los años 90 y inicios del 2000, decíamos algo importante, decíamos que el trauma la viven personas normales ante situaciones anormales. Entonces, lo primero que habría que decir es que la persona que vive una experiencia traumática no es una persona anormal. Lo anormal es la situación de violencia y de injusticia sistemática en una estructura social que da por hecho que la violencia es una forma quizás de gobernar, que la violencia es una forma quizás de educar, que la violencia es una forma quizás de relacionarnos entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, entre el ser humano y la naturaleza, entre los seres humanos y los animales, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante porque en un momento determinado se dio mucho la farmacotización del trauma, ¿no? Igual como desde esa perspectiva se dio el tema del abuso y de la violación y de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Este, algo que decían las psicoanalistas feministas, que me parece muy correcto eso, era de que de repente al farmacotizar la depresión, pues realmente lo que estábamos farmacotizando eran los efectos nocivos de una estructura que se basaba en la desigualdad y la violencia entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces yo creo que un avance importante en este campo de la psicotraumatología ha sido la despatologización y yo creo que también vamos en esa línea de la desfarmacotización del trauma, ¿no? Aunque en los sectores mucho más conservadores, más institucionales, obviamente esta visión no ayude mucho para, para el negocio
de las farmacéuticas. Y otro elemento importante de todo esto es que poco a poco también hemos ido despsicologizando el trauma, en el entendido de que antes creíamos que el trauma se encontraba en la mente. Y cuando hablábamos de mente, decíamos que ese trauma es igual a pensamientos, y esos pensamientos pues tienen que ver con nuestro cerebro, y nuestro cerebro está en nuestra cabeza. Entonces tenemos una visión cerebrocéntrica del trauma. El trauma se encuentra en la correlación entre los lóbulos prefrontales, la amígdala cerebral, el sistema o el eje del miedo, y se guarda de forma muy concreta en diferentes estratos de la memoria del hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, pues hasta ahí habíamos avanzado por mucho tiempo, pues en el entendido de que el trauma, una persona que había vivido una experiencia traumática tenía que ir con un psicólogo y tratarlo desde la perspectiva verbal. Poco a poco, afortunadamente, desde dos perspectivas importantes, se ha roto este paradigma. Uno, desde la perspectiva tradicional, los curanderos, las curanderas, los chamanes, quienes curan del susto en nuestras culturas tradicionales, universales. Ninguno de ellos entendió que el trauma se encontraba en el cerebro, sino entendían que el trauma se encontraba en el cuerpo. Entonces llevaban a cabo limpias, danzas, utilización de plantas, actividades, podemos llamarlo así, psicosociales, que tenían que ver con la sanación del trauma, no como un trauma individual, sino como un trauma colectivo. Lo que le sucedía a una persona, le sucedía a toda la colectividad. Yo creo que actualmente quienes nos dedicamos al campo de la psicotraumatología, hemos aprendido mucho de este paradigma colectivo, porque precisamente nos permite ver que el trauma no se encarna únicamente en un cuerpo individual, sino que el trauma también se encarna en un cuerpo social, en un cuerpo sociopolítico, ¿no? Y la otra perspectiva que ha ayudado a esclarecer esto, pues es el campo de las neurociencias, en donde con toda esta nueva tecnología de rastreo computacional del cerebro y del cuerpo, pues se empieza a observar que el trauma no se encuentra exclusivamente en el cerebro, sino que el trauma también se alberga en diferentes partes del cuerpo, tanto a nivel del tejido fibroso de nuestro cuerpo, como en otros niveles, como por ejemplo a nivel de los intestinos, a nivel de los órganos, a nivel de las fascias, de los músculos. ¿Por qué? Porque la primera parte de nuestro organismo que enfrenta el trauma es el cuerpo, aunque sea una violencia psicológica, ¿no? El trauma, perdón, el cuerpo responde, ¿no? Entonces, esto ha llevado a ampliar esta perspectiva del trauma, y se han integrado recursos que vienen de áreas aparentemente tan disímiles a la psicología, como podría ser el yoga, como podría ser el qigong, como pueden ser los masajes, como puede ser la respiración, como puede ser la utilización de ceremonias, como puede ser una limpia, que como diría Levi Strauss, pues tiene una eficacia simbólica, ¿no? Hay muchas personas que efectivamente, dentro de su marco cultural, dentro de su contexto, pues pueden ir con una bruja y les puede liberar el chamuco, y algo que no puede hacer un psicólogo, un psiquiatra o un fármaco, ¿no? Entonces eso se llama, esta visión de la medicina antropológica es muy interesante, porque aquí podemos ver toda la eficacia simbólica de los rituales, la eficacia simbólica de la comunidad, que tiene un efecto sanador y que cada vez más lo viene a confirmar la psicología social, ¿verdad? Muchas veces la psicología clínica se queda un poquito como retrasada con respecto a eso, porque únicamente ve fármacos, moléculas, células y patología, y muchas veces ese ser que se está tratando pues, se le descontextualiza. Y hay muchos recursos sociales, muchos recursos familiares que también se pueden utilizar para esto, como pueden ser las danzas, como pueden ser los rituales, que tienen una eficacia simbólica para tramitar colectivamente experiencias traumáticas, entre comillas, individuales, ¿no? Entonces, en esta diapositiva les presento algunas de estas visiones que me parecen muy interesantes y que han aportado bastante esta perspectiva de la psicoterapia, el trauma y el cuerpo. Hasta arriba podemos ver, bueno, vamos, yo creo que vamos a ir abajito. Ahí tenemos un autor muy importante que es Pat Ogden,
que es quien ha desarrollado todo el tema de la psicoterapia sensoromotriz, que es un modelo que quiere ser como que más bien científico, o sea, ellos dicen, nosotros trabajamos con el cuerpo, pero no metan energía, no metan el carácter, no metan los chamanes, nosotros trabajamos únicamente con la fisiología del trauma y con terapias que utilizan terapias experienciales, que ellos le van a llamar los sensoromotriz, ¿no? Está a la izquierda abajo Roger Callahan, que él desarrolló la teoría del campo. Esta perspectiva a mí me encanta Roger Callahan, porque él fue uno de los primeros psicólogos y acupunturistas que integraron las dos cosas. De esta terapia del campo mental, desde donde procede, por ejemplo, esto que ustedes escuchen, terapia del campo mental, seguramente no lo registran, ¿no? Realmente no es conocido. Pero hay un derivado de esta terapia que sí es conocida, que se llama tapping. Seguramente tapping todo han escuchado, ¿no? Nos damos golpecitos en ciertos puntos. Bueno, esto del tapping es una visión muy sintética de esta terapéutica de Roger Callahan, que se llama terapia del campo, ¿no? Entonces a mí me encanta esta perspectiva de Roger, porque a mí me parece que él logró integrar de forma técnica algo que no sabíamos cómo integrar, la medicina tradicional china, los puntos de acupuntura y la psicoterapia. Entonces, Callaghan tiene una función muy importante dentro del campo también de lo holístico. A la derecha tenemos a Francine Shapiro, que desarrolló toda esta técnica de sensibilización y procesamiento del trauma a través de los movimientos oculares rápidos, ¿verdad? Entonces, Francis Shapiro tiene un aporte muy importante, que es que logra describir el mecanismo subyacente a las psicoterapias corporales. Y Francine Shapiro le llama a esto la atención dual. Dice, ¿por qué funciona MDR? Precisamente por este mecanismo que se llama atención dual. Una parte está atendiendo la memoria en la pantalla mental y otra parte está atendiendo la sensación física, ¿no? Entonces, Francine Shapiro logra de alguna forma visibilizar el mecanismo que se encuentra detrás de estos procesos psicocorporales, de la psicoterapia corporal. Entonces, ahí me encanta Shapiro porque digamos, esclarece mucho esta parte técnica del cuerpo y la mente, ¿no? Está Stephen Porges, dice Porgen, pero realmente es Porges, que es el que propone, él es realmente un investigador y él desarrolló toda la teoría polivagal. Esto es la importancia o la función que tiene el 11º nervio del par craneal, que es el nervio vago, y qué función tiene no solamente en la inervación de del trigémino, de la garganta, del corazón, del hígado, del estómago, sino también qué función tiene a nivel social. Ese es, digamos, un aporte fundamental de Porges, ¿no? Entender cómo una persona donde el nervio vago está relajado, tiene más confianza en sí mismo y se puede relacionar mejor. Y cómo las personas que han vivido experiencias traumáticas, el nervio vago se colapsa, una parte del nervio vago se colapsa, y eso genera tensiones a nivel del trigémino, la garganta, el cuello, el pecho, etcétera, y esto genera una sensación de inseguridad en el cuerpo, ¿no? Entonces, Stephen Porges es uno de los investigadores más avanzados que ha ayudado a entender de una forma increíble la relación entre el cerebro y el cuerpo. Después por ahí está David Berceli, que él desarrolló esta técnica que se llama el Trauma Releasing Exercise, que es también conocido como el TRE o el TRE, que es una técnica que él retoma de Alexander Lowen, del análisis bioenergético, y que a su vez Alexander Lowen seguramente lo tomó de algunas terapéuticas orientales, especialmente chinas, y que consiste básicamente en inducir lo que David Berceli denomina como
la neurogenic tremors, ¿no? Los temblores neurogénicos, que es la forma natural, innata, que tiene nuestro cuerpo para liberarse del estrés y para liberarse del miedo. Y este mecanismo biológico, ¿verdad? Adaptativo, lo compartimos con otros mamíferos, ¿no? Entonces David Ray Shelley logra sistematizar esa técnica de inducción de los tremors para liberar la tensión, para liberar el estrés y para trabajar el trauma en el cuerpo. Y está uno de mis favoritos y fue quien prácticamente a mí me abrió a todo este campo de la psicoterapia somática del trauma, y es Peter Levine. Peter Levine, que desarrolló su técnica de Somatic Experience, y con este primer libro que salió en los años 80 y que se llama, la traducción al español es Curar el Trauma. Entonces este libro para mí es un libro que sí o sí todos y todas tienen que leer, ya en algunos grupos se los he pasado, pero es una delicia leer este libro de Peter Levine. Y el gran aporte de él creo que tiene que ver con el poder entender el trauma, especialmente la respuesta de parálisis frente al trauma. Él va a decir, la respuesta de parálisis frente al trauma es el elemento propiamente patógeno de la experiencia traumática. No es el evento en sí. Tenemos otras posibilidades de respuesta, la lucha, la huida, el desmayo, pero la parálisis, ese congelamiento del sistema nervioso, esa parálisis fisiológica, genera precisamente la acumulación de los glucocorticoides y genera una experiencia subjetiva de impotencia, ¿no? Esta experiencia subjetiva de impotencia se va a guardar como una memoria, como un registro fisiológico que va también, digamos, a inhibir la respuesta de lucha y huida en otras circunstancias similares. Vendría siendo un poquito como lo que vamos a ver ratito, los síntomas de evitación dentro del síndrome de estrés postraumático y la reexperimentación. Está antes de Peter Levine, quien a mí me ayudó mucho para entender toda esta parte del cuerpo, y esto lo empecé a vivir desde 1994, fue Eugene Yedlin, que está ahí a la izquierda de su pantalla, con esta técnica que se llama el focusing. Igual, para trabajar a nivel técnico, a mí me encanta focusing, entonces tienen que leerlo también sí o sí. O sea, es uno de los libros básicos para poder entender este gran aporte que hizo Eugene Yedlin a las terapias experienciales, que es el concepto de sense self, el concepto de sensación sentida, ¿no? Está la hipnosis, el trance y el trauma, está el mindfulness sensible al trauma, eso es mucho más reciente, el yoga sensible al trauma. En Estados Unidos hay como toda una corriente que le llama cualquier cosa informado del trauma, ¿no? O sea, ahorita está como eso, ¿no? Cuentos informados del trauma. O sea, tú no eres psicólogo, tú no eres psicóloga, no eres terapeuta, te dedicas a dar yoga, pero estás informada del trauma, ¿no? Entonces, básicamente es cómo previenes una retraumatización y segundo, cómo puedes utilizar recursos para favorecer un proceso de recuperación somática, entendiendo los procesos de resolución fisiológica del trauma, ¿no? Entonces, hay todo un movimiento actualmente en Estados Unidos donde cualquier persona, una enfermera, un instructor de yoga, alguien que da masajes, se capacita, ¿no? Y entonces tiene este enfoque de informado sobre el trauma. Esto es la persona a partir de lo que desarrolla, Qigong, flores de Bach, etcétera, con esta información que tiene con el trauma, uno, evita la retraumatización y dos, puede llevar a cabo un acompañamiento, una especie de terapia de apoyo o terapia complementaria para fortalecer los mecanismos de respuesta frente al trauma en las personas, ¿no? Y por supuesto que está aquí uno de los grandes, de las grandes vacas sagradas de la psicotraumatología, que es el neuropsiquiatra del trauma, Wiesel van der Kolk. Este neuropsiquiatra, pues es muy importante para todo este movimiento, porque aparte de ser muy reconocido internacionalmente como neuropsiquiatra y como neurocientífico, pues fue de los primeros científicos, aunque esto ya se había dicho desde los años 20 del siglo pasado,
y obviamente lo dijo Reich y lo dijeron otros muchos autores y autoras, pues Visser van der Kolk, dentro de la neuropsiquiatría, ¿verdad? Dentro de esta plataforma científica, pues dice, ¿saben qué? Pues que el 20% del trauma está en el cerebro, pero el 80% está en el cuerpo. Entonces, él como neuropsiquiatra dice, pues hay que trabajar el cuerpo. Y entonces hay que utilizar el yoga, el qigong, el masaje, la respiración, como recursos terapéuticos validados científicamente para tratar el trauma, ¿no? Entonces, pues Wiesel van der Kolk es un gran aliado, digamos, de esta corriente de psicoterapia, trauma y cuerpo. Por supuesto, la medicina chamánica que aborda el trauma, y dentro de la psicoterapia corporal está Ron Kurtz, es un psicoterapeuta neorreikiano que desarrolló este método Hakomi, que es un concepto que viene de la medicina, se me fue, hawaiana, y Ron Kurtz, pues tuvo mucha influencia en esta persona que está hasta abajo, Pat Ogden, el de la psicoterapia sensoromotriz, ¿no? Entonces Ron Kurtz trabajó, integró psicoterapia corporal, meditación, movimiento sensorial, y entonces Ron Kurtz fue una gran influencia para todo el movimiento en Estados Unidos, que trabaja también la psicoterapia, el trauma y el cuerpo. Desde estas perspectivas, digamos que ya empiezan a integrar la terapia neorreikiana con las neurociencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, les quería presentar este panorama un poquito para encuadrar todo lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Yo, de forma ya muy particular, les voy a platicar de mis influencias, ¿verdad? No, todavía no les platico de mis influencias. Les voy a hablar de 3 enfoques del trauma. Es importante por lo menos entender esto, ¿no? Tenemos 3 grandes enfoques del trauma, fíjense. Este gran enfoque, que es el primero, el que está en verde, que es el enfoque en el suceso. O sea, por mucho tiempo, hablar del trauma es hablar qué te sucedió, ¿no? Yo creo que ahí entraba, pues, todas las corrientes psicoterapéuticas más dominantes, ¿no? O sea, especialmente tanto el psicoanálisis, como las terapias cognitivos conductuales, pero especialmente el psicoanálisis. Aquí el tema era qué te sucedió. O sea, la atención estaba puesta en el suceso traumático y en la memoria explícita. Esto es en lo que tú recordabas de esa experiencia. O sea, había una especie de terapia anamnética, una terapia basada en la memoria y en la verbalización de esa memoria. ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió? ¿No? Que es el modelo que hasta la actualidad sigue teniendo las fiscalías, o sea, en el ámbito de la criminología, de los peritos, de la psicología forense, de la victimología. El tema es qué te sucedió, ¿no? ¿Cuál fue el elemento o el factor externo que irrumpió en tu vida? Y lo que se analiza es el suceso, ¿no? Quizás la victimología ha tratado de entender un poquito más el efecto que tienen las pacientes. Y ese es el segundo enfoque. El segundo enfoque, que es el enfoque en el impacto. Ya no solamente qué te sucedió, sino cómo eso que sucedió te impactó. Y de forma muy particular, aquí se entra en todo el tema de los trastornos psicopatológicos. Nos interesa de forma muy particular esos graves efectos que tuvo el evento traumático en ti, ¿no? ¿Cómo te afectó? Entonces, en este modelo entraría específicamente, o más bien de forma muy especial, la psiquiatría. La psiquiatría dice, bueno, ya lo que sucedió ya sucedió, pero lo que tenemos aquí es un paciente traumatizado con una psicopatología, y esa psicopatología hay que tratarla con fármacos, ¿no? Entonces, el modelo en el impacto es el modelo actualmente más hegemónico, ¿no? Porque es el que tiene que ver con las terapias de exposición y lo que tiene que ver con la farmacología, que son, digamos, dentro del establishment académico institucional del trauma, son las únicas 2 terapéuticas reconocidas. O sea, todo lo que hacemos fuera de eso es chamanismo, es neurociencia, es charlatanería, es cuentos de hadas, ¿no? O sea, lo único que rifa desde esta perspectiva, digamos que la perspectiva, pues yo decía más hegemónica, más establecida a nivel institucional, es, pues, la terapia de exposición
y la farmacología, ¿no? Y está este tercer enfoque, que es el que ha ido poco a poco emergiendo, que es el enfoque en la respuesta. Y entonces el enfoque en la respuesta ya no es tanto qué te sucedió ni cómo te afectó, sino cómo respondiste, ¿no? ¿Qué recursos movilizaste para afrontar esta experiencia traumática? Entonces aquí empieza a surgir un concepto muy importante que es la memoria implícita. Ya no es tanto lo que tú recuerdas que sucedió o lo que tú recuerdas de cómo respondiste, sino lo que tu cuerpo en lo que en tu cuerpo está registrado esa reacción, esa memoria somatosensorial que se expresa como un síntoma en el cuerpo, que es un conflicto biológico no resuelto en tu organismo, ¿no? Y que tiene que ver básicamente con cómo reaccionaste y cómo esa reacción quedó congelada en tu organismo, imposibilitando las respuestas de lucha y huida, ¿no? Entonces, mucho de lo que trabajamos en liberación somática del trauma, desde este modelo de Altersoma, sin desconocer el enfoque en el suceso y el impacto traumático, pero sí da una prioridad al tema del enfoque en la respuesta, ¿no? Que es lo que hasta ahorita todas las perspectivas neurocientíficas han estado abordando con este concepto de la memoria somatosensorial, ¿no? Entonces, en lo que es la liberación somática del trauma, pues ya les he platicado algunas veces un poquito de mi historia con este tema. Este, pues hay tres momentos importantes en mi historia. Uno es este proyecto que se llama Altersoma, otro un proyecto que tuve por mucho tiempo que se llamaba Así Curar el Trauma, que era una consultora donde nos dedicamos precisamente a capacitar a personal de organizaciones civiles y de gobierno en esta perspectiva. Y pues bueno, por mucho tiempo anduve por varios lugares de la República Mexicana. Y en su momento a mí me tocó mucho el desarrollo del protocolo de Estambul, que era un protocolo que se desarrolló en Naciones Unidas, precisamente en un encuentro en Estambul, para la documentación clínica de la tortura, ¿no? Que fue de hecho parte de mi tesina en la universidad, que fue el desarrollar un protocolo de evaluación psicosocial del trauma en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces yo estuve por mucho tiempo metido en la parte psicosocial y psicojurídica en instancias internacionales para poder documentar el trauma ejercido especialmente en el marco del Estado, ¿no? Eh, y entonces para mí fueron tres procesos importantes que me marcaron mucho. Uno que fue la psicología social de la liberación de Ignacio Martín Baró, una psicología crítica, una psicología que se colocaba del lado de las víctimas, una psicología que criticaba precisamente el status quo, ¿no? Digámoslo así, una psicología antisistema, ¿no? También mi activismo psicopolítico que llevé a cabo en derechos humanos en México y también en América Latina, y el acompañar pues procesos con víctimas de la tortura, presos políticos, violación y abuso sexual. Esto a mí me llevó a este proyecto que tengo actualmente, ¿no? O que tenemos actualmente, que es la liberación somática del trauma, que ha abrevado especialmente de esto, de la neurobiología del trauma, de las terapias neurorregianas, de las técnicas psicoanalíticas, del análisis bioenergético del Owen, de la medicina tradicional china, que es lo que básicamente con lo cual trabajamos ya a nivel del cuerpo, y la sanación chamánica, ¿no? Ay, muy bien. Y bueno, me voy a saltar un poquito esto. Aquí va. Me interesa que veamos esto, ¿no? Vamos a entrar al tema ya propiamente de la clínica del trauma. En esta parte de la clínica del trauma vamos a ver esta figura que nos puede ayudar a entender tres posibilidades. Tenemos un evento potencialmente traumático y frente a ese evento potencialmente traumático, digámoslo así, tenemos
tres posibilidades. La primera posibilidad es responder desde la dilatación. La segunda posibilidad es responder dos posibilidades. Responder desde la dilatación y responder desde la constricción. Digamos que sigue el principio del movimiento de la vida, expansión, contracción, ¿no? Básicamente, en términos biológicos, en términos de la célula, de la forma y la función de la célula, podemos responder de forma binaria, ¿no? Palito, bolita, punto y rayita, 1 y 0, ¿no? Es un código binario de información o de bits biológico, ¿no? Expansión, contracción. Entonces, una persona puede responder desde la dilatación. Cuando una persona o un organismo responde a la experiencia traumática desde la dilatación, lo que hace la persona es huir o luchar. Se activa el sistema de lucha y huida. La activación del sistema de lucha y huida le permite al organismo liberar el exceso de glucocorticoides porque se ponen en función de la sobrevivencia, activando la respuesta neuromuscular de la parte superior de nuestro cuerpo, especialmente de los brazos, los puños, los dientes, la mandíbula, el cuello, la espalda y el pecho. O cuando huimos, activando de toda la parte inferior de nuestro cuerpo. Todos los músculos, bueno, que tienen que ver con la pelvis, las caderas, las piernas, los gemelos, los tobillos, las plantas de los pies, que tiene que ver con los aductores, con los cuádriceps, con el fémur, con la pelvis, con la parte también del ano, con los órganos internos del abdomen, ¿no? Pues toda la sangre se va para allá para poder huir, ¿no? Entonces, esa es una posible respuesta de dilatación. Históricamente a eso se le llama el trauma tipo 1, nosotros le vamos a llamar el trauma simple, es una respuesta inmediata de lucha y huida frente a la experiencia traumática y que logra resolver inmediatamente el conflicto biológico de sobrevivencia. Lo que tenemos es una segunda posibilidad. La segunda posibilidad es la constricción. La persona no puede huir y luchar y entonces la persona se paraliza. Ahí lo pongo, parálisis. Esta parálisis va a desarrollar una respuesta de crisis en el organismo, va a generar desbordamiento, estrés y shock. Y esta crisis va a generar lo que llamamos el trauma tipo 2. En el trauma tipo 2 sí podemos ya hablar de procesos patológicos. El elemento patógeno del trauma tipo 2 es la parálisis. Todo esto lo estoy hablando, aunque lo digo como muy, así tajante, bueno, son hipótesis, ¿verdad? Siempre recordemos eso. Pero en el trauma tipo 2, aquí se va a desarrollar lo que actualmente conocemos como el trastorno de estrés postraumático. En el modelo que vamos a estar trabajando aquí, tomamos en cuenta estos criterios que vamos a poder identificar en el trauma, ya entendiéndolo como una patología, ¿no? Como una respuesta normal frente a un evento anormal. Y dentro de esta respuesta normal, bueno, esto que llamamos trauma es una respuesta de sobrevivencia, donde el organismo no pudo luchar y huir, y lo que hizo, la alternativa que tuvo para sobrevivir fue la parálisis. A condición de esta parálisis, se desarrollan o podemos identificar la siguiente clasificación de síntomas que se pueden experimentar. Uno, la evitación, una acusada respuesta de evitar temas, personas, lugares, situaciones que recuerden la experiencia traumática. La reexperimentación, el volver a sentir enojo, impotencia, frustración ante situaciones que le recuerden la experiencia traumática, personas, lugares, objetos. La activación nerviosa, pesadillas, sobresaltos, sudoración en las manos, ¿no? Activación de todo el simpático. La cognición postraumática, pensamientos, sentimientos de culpa, pensamientos de, y si no hubiera salido ese día, si no hubiera dicho tal cosa,
ya nadie me va a querer, ya no sirvo para este mundo, mejor me muero, ¿no? Vinculación, ¿no? Empieza a haber alteraciones en nuestras relaciones interpersonales, empezamos a proyectar en la pareja o en las amistades situaciones de persecutorias, tengo sobresaltos, respuestas muy reactivas frente a situaciones donde yo interpreto como amenazantes, ¿no? Y dolor. Esto es, empieza la persona a experimentar dolor corporal, dolor de cabeza, dolor en cuello, dolor en hombros, dolor en parte alta de la espalda, artritis, enfermedades psicosomáticas, gastritis, problemas en las articulaciones, dolor en la parte baja de la espalda, problemas gastrointestinales, problemas en la piel, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito ese panorama, ¿verdad? Aquí lo que me interesa es ver estas dos derivaciones de cada una de estas respuestas, ¿no? De la dilatación como de la constricción, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, digamos, tres elementos, básicamente. Un evento potencialmente traumático, y digo potencialmente traumático porque lo que sabemos es que hay experiencias que para unas personas pueden ser muy traumáticas y para otras no. Entonces aquí entra un elemento importante que es la evaluación de la experiencia, ¿verdad? Los recursos que tiene la persona y la memoria biográfica. Segundo, la respuesta traumática, ¿no? ¿Cómo respondo frente al trauma? Perdón, Miguel, ¿la memoria qué? Mm, la memoria, la memoria biográfica, ¿no? De todo, digamos, tus antecedentes infantiles que van a determinar una posible respuesta en el adulto, ¿no? Y el impacto traumático. Esto es como toda esta experiencia frente al trauma te empieza a impactar, o sea, empieza a afectar diferentes áreas de tu vida, salud, relaciones, lo que se conoce también como la funcionalidad, ¿no? Qué tan funcional eres después de la experiencia traumática, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la autorregulación, con autoestima, y con el apoyo social. Esa es una parte muy, muy importante. ¿Saben qué? Espérenme tantito porque creo que les puse la que no les tenía que poner. Porque ya me salté la definición de protocolo clínica. ¿Qué puede ser esta? Aquí está. Esto es lo que quería. Bueno, entonces a todo esto, pues vamos un poquito con la etimología del trauma, de esta palabra, que es trauma. Y pues trauma viene del griego tritosco, que se puede traducir algo así como yo hiero o yo lastimo, y tiene una raíz indoeuropea que viene de tera, que significa algo así como frotar o moler girando. O sea, el concepto de trauma es muy agrario, pues, ¿no? Entonces tiene que ver con triturar, con tribulación, con trigo, vean. Entonces el sufijo ma es resultado de la acción, ¿no? Triturar, estoy haciendo algo, estamos triturando, estamos frotando, estar moliendo, ¿no? Entonces, trauma significa lastimar o herir. Entonces, trauma y herida, digamos, son primos hermanos, ¿no? O sea, son muy, muy, muy similares, solamente difiere la raíz etimológica. Entonces, herir viene del latín, ferire, que significa dar o golpear, ¿no? Entonces, la raíz proto-indoeuropea es ver o ver, que significa perforar. Entonces, herida o herir es abrir, romper, destrozar y golpear, ¿no? Por lo tanto, trauma y herida son prácticamente similares, lo único que cambia es la raíz etimológica, ¿no? Que una viene del latín y la otra viene del griego, ¿no? Entonces, fíjense, en el 2013 se actualizó el DSM-5
que es el manual de diagnóstico. Me parece que es importante conocer esta parte, que no nos vamos a quedar aquí, pero es fundamental que todos y todas podamos conocer esos criterios de diagnóstico, que es la Biblia, digamos, de la psiquiatría, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia de la psiquiatría sobre el trauma? O sea, si tú vas con un psiquiatra y viste una experiencia traumática, es posible que te pueda diagnosticar el trastorno de estrés postraumático. Entonces, lo que va a decir el psiquiatra, a ver, ¿qué es el trastorno de estrés postraumático? Es una exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las formas siguientes. Experiencia directa del suceso traumático. 2. Presencia directa del suceso ocurrido a otros. 3. Conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o un amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, el suceso ha de haber sido violento o accidental. Y 4. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático. Por ejemplo, socorristas que recogen restos humanos, policías repetidamente expuestos a detalles de maltrato infantil. Obviamente, quienes nos dedicamos al tema del trauma, entraríamos dentro de ese cuarto punto. Entonces, saber que es como cuando trabajas con un material tóxico, ¿no? Peligroso. Pues bueno, en psicología, trabajar con trauma es trabajar con material tóxico y peligroso para tu propia salud mental, ¿no? Entonces ya ahí de entrada estamos advirtiendo que todo esto es lidiar con material tóxico. Dice, el criterio A4 no se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, televisión, películas o fotografías, a menos que esta exposición esté relacionada con el trabajo. Hace poco, pues bueno, me contactaron para dar contención a un grupo de psicólogas que les tocaba recibir todos los casos de abuso sexual electrónico. O sea, ellos tenían que ver los videos, ¿no? Entonces es algo pues muy fuerte, ¿no? Imagínense estar viendo, revisando ese tipo de videos para poder discriminar. Entonces, pues es algo pues muy, muy fuerte, ¿no? Estar revisando ese tipo de material. Punto B. Presencia de uno de o más de síntomas de intrusión asociados al suceso traumático que comienza después del suceso traumático. Por ejemplo, recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático, sueños angustiosos recurrentes, que el contenido o el afecto del sueño está relacionado con el suceso traumático. 3. Reacciones disociativas, o sea, escenas retrospectivas, flashbacks, en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente, ¿no? Esto como que a veces lo han puesto mucho en las películas, ¿no? Ahí Rambo, que de repente se despierta y empieza a disparar y que después se da cuenta que le está disparando al vecino, pero él pensaba que estaba en Vietnam, ¿no? 4. Malestar psicológico intenso prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. El olor, el color de cabello, las camionetas Lobo, la música, los corridos, ¿no? No sé, un elemento de policía uniformado. Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Después tenemos el criterio C, que es evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático. Por ejemplo, evitar o esforzarse para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático.
que es un poco lo que le llamamos fobia traumática, o sea, fobia a la memoria traumática. Hay muchas personas que dicen, sé que lo recuerdo, pero no lo quiero recordar, porque si lo recuerdo, me quiebro, ¿no? Entonces es algo muy común en muchos pacientes, ¿no? La fobia al trauma. Hay muchas personas que dicen, yo no quiero trabajar con esto porque sé que esto me va a permitir acceder a la memoria traumática, y acceder a esa memoria traumática me da miedo. Me da miedo el miedo, me da miedo el trauma, ¿no? Y está también la evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos, personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos o situaciones que despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. Películas, por ejemplo, ¿no? Que tengan que ver con temas que se encuentren relacionados con la experiencia traumática. Después viene el D, que son alteraciones negativas, cognitivas y de estado de ánimo asociados al suceso traumático. Por ejemplo, incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso traumático, debido típicamente a amnesia disociativa y no a otros factores como una lesión cerebral, alcohol o drogas. Creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o el mundo. Yo estoy mal, no puedo confiar en nadie, el mundo es muy peligroso, tengo nervios destrozados. Percepción distorsionada, persistente de la causa o las consecuencias del suceso traumático, que hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás, ¿no? Seguramente sucedió porque soy raro, o seguramente, pues así es la vida, es el karma, ¿no? O me lo merecía. Uh-huh. Estado emocional negativo persistente, miedo, terror, enfado, culpa o vergüenza. Disminución importante del interés o participación en actividades significativas, sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás, incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos. Y la E, alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático. Por ejemplo, comportamiento irritable y arrebatos de furia con poca o ninguna provocación, que se expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas u objetos, y que no necesariamente sean los que llevaron a cabo el trauma, sino que se asocian con esa experiencia traumática. Comportamiento imprudente o autodestructivo. Hipervigilancia, respuesta de sobresalto exagerada, problemas de concentración y alteración del sueño. Por ejemplo, dificultad para conciliar o continuar el sueño, o el sueño inquieto. Y la duración de los criterios C, B, C, D y E es superior a un mes. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. O sea, muchas experiencias traumáticas pueden ser incapacitantes. La alteración no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, medicamento, alcohol o una afección física. Es importante especificar si existen síntomas disociativos. Por ejemplo, los síntomas cumplen criterios para el trastorno de estrés postraumático, y además, en respuesta al factor de estrés, el individuo experimenta síntomas persistentes o recurrentes de una de las características siguientes. Despersonalización. Experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego, y como si uno mismo fuera un observador externo del propio proceso mental o corporal. Por ejemplo, como si esa experiencia traumática lo hubiera soñado, sentido de irrealidad de uno mismo o del propio cuerpo, o de que el tiempo pasa muy despacio. De realización. Experiencia persistente o recurrente de irrealidad del entorno. Por ejemplo, el mundo alrededor del individuo se experimenta como irreal, como en un sueño, distante o distorsionado, ¿no? Bueno, estos son algunos de estos criterios que me interesaba exponerlos rápidamente, porque tiene que ver con esto que tenemos ya de forma muy sintética en este cuadro. A la derecha, que tenemos los síntomas de evitación, los de reexperimentación, los de activación y los de cognición.
En el DSM-4 no estaban los de cognición, estos son recientes. Ya en el DSM-5 incorporaron los de cognición, que me parece muy bien, y aún no han integrado los de vinculación y los de dolor. Cabe resaltar que esos de vinculación y de dolor se han planteado desde los años 70 y lo planteó esta psicóloga feminista, no me acuerdo si es Bárbara Walter, que desarrolló el concepto del síndrome de la mujer maltratada. Y ella, sus investigaciones en los 70 con mujeres, dos tipos de mujeres, ella desarrolló el trastorno post-violación y el síndrome de la mujer maltratada, y ella expuso estos 6 elementos. Evitación de eventos que recordaran el trauma, la reexperimentación como tipo flashbacks o pesadillas, la activación fisiológica, la cognición postraumática, y ella también desarrolló toda esta parte de la vinculación, problemas vinculares, que tienen que ver, esto tiene que ver con lo que en algún momento en la psiquiatría se denominó trastornos del carácter episódicos después de un evento traumático. O sea, estos cambios del carácter que empezaban a afectar las relaciones interpersonales. Y este tema del dolor que no se ha introducido aún en el DSM, o sea, que es algo que es parte de nuestro tema. Este dolor que se experimenta en el cuerpo es la memoria del trauma en el cuerpo. O sea, hasta ahorita, en el ámbito de la psiquiatría oficial, el, el trauma se encuentra prácticamente en el sistema nervioso, ¿no? Lo que Barbara Walker empieza a señalar es que el trauma también se vive en la relación, en el vínculo, y que también se vive en el cuerpo más allá del sistema nervioso, que se encuentra también en el tejido fibroso del cuerpo, en la red de fascias, en los músculos. Yo creo que aún en este momento de la historia, pues llevamos un atraso de más o menos como 30 años, ¿no? En esas definiciones. Esperemos que para un DSM-6 o un DSM-5R revisado, pues ya puedan integrar también ese tema de la vinculación y el dolor, porque esto nos puede dar una visión mucho más completa del trauma, ¿no? Entonces, hasta aquí está esta exposición. Vamos a ir viendo obviamente más cosas, pero a mí me parece muy importante tener en cuenta estos elementos porque pues no podemos negarlos ni descartarlos al poder llevar a cabo un seminario clínico sobre el trauma, ¿no? Dudas, preguntas, comentarios sobre todo esto. A ver, ¿qué tienen que decir? Miguel, ¿vas a mandar como la teoría, o sea, la presentación? La presentación se las voy a enviar, claro que sí. Sí, Ok, aún no, ¿verdad? Aún tengo que terminar de exponerle algunas cosas, ya que la tenga, ya que se las termine de exponérselas, se las envío, ¿no? vale. Ah, no, de ahorita ya terminé de exponerlo, este ya se los voy a enviar, ¿cierto? Ok. Ok, muy bien. Bueno, Hola. preguntas, comentarios, Lea, adelante, Lea, a ver, cuéntanos tu vida. Bueno, ahí tienen que cuando yo tenía 3 años, no es verdad. Ah, A sí, ver, Leonor Walker dice, exacto, Leonor Walker, no era Leonor Bárbara. Walker, sí, Esa es quería una hacer actriz. un comentario y una pregunta o sugerencia para profundizar, porque supongo que vamos a profundizar sobre varias cosas que vimos en esta presentación. Entonces, el primer comentario es lo que tú decías de cómo se ha hecho un énfasis en estos enfoques de impacto, de suceso y de impacto, y también ha sucedido en el terreno de los derechos humanos, sobre todo para temas en materia de reparación. Se profundiza invariablemente en el impacto y no en la respuesta, ¿no? Frente a esto, justamente para tener elementos que permitan temas de reparación y justo lo que tú hablabas, el enfoque psicosocial invita a que podamos hablar del afrontamiento frente a las violaciones de derechos humanos. Entonces, ahí solo quería hacer ese comentario porque en ese terreno sigue hegemónicamente el enfoque
por impacto y bueno, tiene sus razones de ser. Sin embargo, a la hora de hablar de las personas, siempre les quedamos a deber ante la posibilidad de que puedan afrontar esas situaciones, ¿no? Y la Correcto, pregunta Lea. que quería hacer, y la pregunta que quería hacer era justo eso, sobre estos enfoques en respuesta al trauma. De estos autores que tú nos manejaste, ¿hay alguien que trabaje más sobre respuesta al trauma? Es decir, ¿todos ellos o hay unos que estén más enfocados a la respuesta Mira, al trauma? quien especialmente trabaja respuesta al trauma, o sea, podríamos decirlo así, casi el que empezó con todo esto es Peter Levine. O sea, el texto de Curar el Trauma es el texto fundamental para entender esta perspectiva de respuesta frente a la experiencia traumática y el concepto de memoria traumática. Él posteriormente, ya más recientemente, tiene un libro específicamente sobre memoria traumática. O sea, le dedica un libro completo a entender la memoria traumática en el cuerpo. Entonces, un texto que, mira, qué bueno que me acordé ahorita para después pedefiarlo y pasárselos, pero sí es un texto muy interesante, muy bueno porque se dedica a estudiar el tema de la memoria traumática en el cuerpo, ¿no? Y claro, comparto contigo esta perspectiva porque yo creo que nos ha faltado mucho. Actualmente hay una corriente que se llama trauma colectivo, ¿no? Eh, y dentro del trauma colectivo, quien empezó todo eso del trauma colectivo fundamentalmente fue Martín Baró. O sea, Martín Baró acuñó el concepto de trauma psicosocial. Y él empezó a entender la colectividad como un sujeto social que también experimentaba todo esto. Activación, evitación, reexperimentación, cognición, dolor corporal colectivo, ¿no? Alteraciones vinculares, alteraciones caracteriales. Entonces, sí, Martín Baró es un precedente muy importante de este concepto de trauma colectivo, trauma psicosocial, trauma histórico. Y por supuesto que ahí podemos añadir los traumas transgeneracionales, que aparte han sido especialmente las psicoanalistas argentinas, desde la perspectiva psicoanalítica y sistémica, quienes empezaron a abordar esto. Muchas psicoanalistas también sistémicas en Alemania, a propósito del Holocausto, empezaron a tratar todo este tema del trauma transgeneracional. Entonces, ahí yo creo que esta visión que podemos empezar a completar entre lo individual, lo psicosocial, lo colectivo, que no es lo mismo, lo histórico, lo transgeneracional, pues nos va dando una idea mucho más completa de este tipo de problemáticas. Y también desde la perspectiva de la terapéutica, ¿no? Por ejemplo, toda la experiencia de Sudáfrica con respecto al apartheid y después con Mandela, donde se llevaron a cabo estos procesos de reparación colectiva de la memoria histórica. Hubo un movimiento muy importante que inició con Giuliani, con este obispo Giuliani en Guatemala. ¿Si era Giuliani o no? Que iniciaron este proyecto de reconstrucción, el proyecto REMI, reconstrucción de la memoria histórica. Entonces, el tema era básicamente que los estados que llevaron a cabo políticas de represión de genocidio, pues simplemente decían, no, eso no sucedió, eso fue mentira, ¿no? Y entonces empezaron a hablar de la importancia de recuperar la memoria histórica, entrevistar a las víctimas, llevar a cabo días especiales, conmemoraciones, eh, nombrar plazas, erigir monumentos, eh, dar a conocer esta historia alternativa a través de medios alternativos de comunicación, a través de cuentos, a través de historietas, conformar equipos populares de salud mental que se llevó a cabo en Guatemala, en Perú, en Argentina, para tratar a todas las víctimas de la violencia que no fueron atendidas en su momento y que estaban generando también trauma transgeneracional, ¿no? Entonces hay toda una perspectiva política del trauma, en el sentido de la lucha contra la memoria y contra el olvido y la impunidad, que ha sido muy importante como movimiento de víctimas y de familiares de víctimas, y que yo creo que actualmente en México está sucediendo lo mismo, ¿no? Muchas familiares
que están diciendo, pues aquí, se están olvidando de nuestros desaparecidos, ¿no? Aquí en México somos muy tendientes a olvidar, a perdonar muy fácil, y entonces volvemos a repetir, ¿no? Como decía Walter Benjamin. Muy bien, gracias, Lea. Sofía, levantaste tu mano, adelante. Gracias, Miguel. Buenas noches. Sí, mira, yo tengo una duda. A ver, hablas del evento potencialmente traumático que, bueno, pues puede tener dos respuestas, ¿no? La dilatación y la constricción. O sea, dentro de la dilatación está huida y lucha, y constricción, bueno, parálisis, crisis, y genera el trauma 2. Eso se cuenta ante un evento traumático presente, o sea, o puede suceder también cuando este evento traumático sucedió hace varios años y la persona no recuerda qué, o sea, qué vivió, y en el momento en que se enfrenta a dicho trauma y no recuerda qué es lo que pasó, puede vivir esto, o sea, puede vivir parálisis, por ejemplo, crisis, o sea, en el momento aunque hayan sido 40 años después. Ok. Sí, claro. Mira, hay experiencias traumáticas que se desencadenan en el futuro por otro evento traumático. A mí me tocó un caso de una mujer en Ciudad de México que la asaltaron en un taxi, y el taxista, parte del asalto consistió en tocarte los senos, ¿no? Entonces cuando le tocó los senos, pues ella tenía 60 años, me parece, y ese contacto de abuso sexual que vivió durante el asalto la llevó a recordar una memoria de abuso sexual de los 5 años que no recordaba. Y entonces empezó a presentar estos síntomas, ¿no? Normalmente dentro de la psiquiatría no es muy normal ver esto, porque son muy estrictos con los criterios, ¿verdad? Pero se pueden presentar muchos de estos elementos de síntomas postraumáticos muchos años después. En la psiquiatría se toma en cuenta que la temporalidad lo toman de la siguiente manera. Estos síntomas tienen que haber durado por lo menos un mes y se tienen que haber presentado durante los primeros 6 meses. Y después de los 6 meses se le denomina trastorno postraumático de inicio tardío, ¿verdad? Pero yo me he encontrado con situaciones muy, muy tardías, o sea, experiencias donde las personas pueden tener este tipo de síntomas después de haber pasado muchos años, porque hay una actualización de la experiencia traumática y se lleva a cabo una reexperimentación de estos síntomas, aunque con otro tipo de defensas, ¿no? Pero sí, sí es posible efectivamente esa situación, Sofía. Así es. Muy bien. Aida, adelante. Miguel, ¿y qué opinas sobre cuando se dice que puede que sean memorias creadas, que no son recuerdos reales? Porque me ha pasado incluso con pacientes y con sus familiares, ¿no? Que mientras estamos en trabajo psicocorporal, las posturas revelan la memoria del cuerpo, aunque no está la memoria cognitiva presente, pero el sentimiento es así, ¿no? Como de que hubo una transgresión, hubo un abuso, probablemente una violación sexual, y cuando se empieza a trabajar, eh, la persona, incluso familiares, cuando lo comparten con su familia, dicen, no, es que eso seguramente tu cerebro, tu mente lo está creando, de alguna forma tu inconsciente, ¿cómo, cómo se manejaría desde esa perspectiva estas hipótesis o invalidaciones de la verdad somática inherente o la verdad del cuerpo, digamos, porque sería una verdad del cuerpo, el cuerpo no miente? ¿O cómo Bueno, ves? no, a ver, el cuerpo ¿Cómo sí puede mentir, ¿eh? puede mentir? Esa la frase la puso Alice Miller, ¿verdad? El cuerpo no miente, pero es una frase muy, muy, pues para vender su libro, pues. A ver, Pero ¿sabes? sí, no, el cuerpo, por supuesto que puede mentir. Ahora, ¿por qué puede mentir? Y no es que mienta, o sea, el cuerpo se puede equivocar. Y cuando hablamos aquí en este plano de la memoria,
es diferente hablar de mentir a reconstruir la memoria. ¿Qué es lo que sabemos actualmente en psicología, neurobiología y psicología social de la memoria? La memoria nunca es fiel. O sea, todas las investigaciones que se han realizado en psicología social de personas que han sido testigos o testigas de un evento, de un acto delincuencial, dan cuenta que todas estas personas reconstruyen la memoria de acuerdo a una serie de criterios y de patrones de memorias individuales. O sea, lo que dice actualmente la psicología de la memoria es que la memoria nunca es fiel. La memoria siempre supone una reconstrucción. Y entre más lejano sea el evento, en términos temporales, la memoria tiende a reconstruirse más. ¿Qué significa este elemento de reconstrucción? Que me parece muy importante. El cerebro tiende a completar, ¿no? Por eso va a haber momentos donde la persona diga, ay, no sé si me pasó a los 12 o me pasó a los 6. Ajá. No recuerdo si fue me pasó una vez una chica, digo, no me acuerdo si quien me abusó fue el franelero, y después dijo, no, el que me abusó fue el chofer de mi papá, ¿no? Pero estaba con esos temas. Hay otros pacientes que vienen con la seguridad de que fue su padre el que abusó sexualmente, y después de hacer un trabajo logran como deslindar eso, decir, no, es que yo confundí a mi papá con otra persona, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en esos aspectos, porque cuando vienen estas memorias como muy lejanas, pues viene con todo este tema de la reconstrucción de la memoria. Entonces, hay dos niveles. Hay un nivel que podríamos llamar el nivel de la verdad jurídica, ¿no? O sea, la pregunta es, históricamente, ¿sucedió o no sucedió? Y si fue la persona quien lo llevó a cabo, sí o no, ¿no? Entonces, la verdad, ahí el solo testimonio, podríamos llamarlo así, es insuficiente, especialmente si se habla de ciertas edades, donde no hay aún maduración, por ejemplo, de los centros de integración de la memoria, como es antes de los 5 años de edad, por ejemplo, ¿no? Otro elemento importante ahí es que el psicólogo o el psicoterapeuta en estos casos no es juez. O sea, nosotros o nosotras no podemos dar un veredicto de que sea real porque la persona lo recordó. O sea, per se, no, porque nosotros no tenemos esa pericia ni es el objeto de una psicoterapia. O sea, digamos, el objeto de una psicoterapia es que la persona pueda reparar y pueda resolver esta situación internamente. Pero si esto ya le llevamos a un nivel jurídico, pues son otro tipo de criterios los que llevarían a validar una verdad histórica en un caso determinado, ¿no? Entonces, es un tema yo creo que muy espinoso, que especialmente se da mucho en Estados Unidos por lo que le llaman las falsas acusaciones de abuso sexual, ¿no? Yo creo que es un tema muy gringo y hay muchos textos en ese sentido y hay toda una discusión hay asociaciones de víctimas que tratan este tema y hay asociaciones de familiares, o sea, de repente hay una asociación de víctimas donde están los hijos y hay asociación de familiares donde están los papás, ¿no? Entonces papás dicen, me cae que yo no fui, ¿no? Y la hija o el hijo dije, me cae que tú sí fuiste, ¿no? Y entonces uno dice, no, tú estás mintiendo, y el otro dice, no, yo no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Entonces ahí se han entrado en una serie de conflictos que los han llevado a juicio y que hay de por medio también cuestiones económicas y que, bueno, es algo que es un fenómeno muy de Estados Unidos, que yo creo que afortunadamente en México no hay tanto eso, porque, bueno, hay otro tipo, me imagino, ahí de intereses con la justicia en Estados Unidos. Ahora, la verdad, a mí muy pocas veces me ha tocado algo así, ¿no? O sea, en mi experiencia clínica, yo doy por supuesto de lo que me está diciendo mi paciente, yo digo, yo te creo, ¿verdad? Pero si tú me dices, oye, jura esto frente al juez, no,
Yo te creo a ti, pero a mí pues yo no soy testigo, ¿verdad? O sea, yo no puedo dar fe de que realmente eso sucedió. Entonces, desde el punto de vista psicoterapéutico, sí es importante, obviamente, que tú como terapeuta estés validando la experiencia de la persona, pero que esa validación de la experiencia de la persona no lo lleve al siguiente paso. Con eso hay una parte que hay que tener cuidado, porque hay muchas personas que quieren validar su experiencia frente a una autoridad, el psicólogo y la psicóloga, pero por debajo hay otra intención que es la venganza, ¿no? Y entonces ahí ya entra en otro tipo también de problemáticas. No sé, por ahí se me ocurre este tipo de temas, Aida. No, ¿tú qué piensas? Eso. No, sí, Lo justamente, mismo. justamente, no, justamente yo considero que es el tema de lo importante para un efecto terapéutico y la reparación es validar a la experiencia de la persona consultante o paciente, ¿no? O cliente. Sin embargo, pues también con cierta distancia para no perder la objetividad, para no caer Ujú, en esta empatía excesiva que a veces uno puede generar, ¿no? En la relación claro. terapéutica. Ujú. Ahora, es diferente cuando una persona te dice que hace 50 años la violaron, a cuando un niño o una niña te dice, me acaban de violar, o mi tío me tocó, o el padrecito me agarró. O sea, eso es diferente, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de una situación de abuso que está corriendo, o sea, estamos hablando de casi tiempo real, ¿no? O sea, el niño o el adolescente en terapia dice, me abusaron. Entonces tú vas a decir, ah, no, pues la reconstrucción de la memoria, ¿verdad? Seguramente lo inventaste. No, yo creo que ahí parte de los primeros auxilios psicológicos frente al abuso sexual tiene que ver con la validación de esa experiencia, ¿no? Eso es diferente a cuando una persona dice, recordé en una regresión hipnótica y en una memoria del cuerpo que a los 5 años me violaron. No sé, pero esa información es importante para el proceso terapéutico, sí, sí es importante. Forma parte del mismo proceso psicoterapéutico, ¿verdad? Que haya sido real o no, no lo sabemos. Pero si un niño o una niña dice, oye, en el salón de clases, el maestro, no sé, me tocó, pues sí, ahí hay un tema que se tiene que atender y que tiene que ver ya con instancias de justicia, y que tiene que ver con apoyo de un sistema familiar o social que valide y que apoye el decir de este niño o de esta niña para, pues, llevar a cabo las medidas de justicia, de reparación, de no repetición, de validación del sufrimiento de la víctima, ¿no? Entonces sí, ahí sí yo solamente haría esa acotación, ¿verdad? No es igual hablar de memorias de hace 15, 30, 40 o 50 años a que un niño, una niña, un adolescente en este momento te diga, estoy viviendo una situación de abuso sexual, ¿no? Pero bueno, ahí están, son temas candentes. Muy bien, Aida, tú Gracias, siempre Luis. poniendo ahí. El dedo en la llaga. Excelente. El dedo en la Gracias. llaga, muy bien, claro. Oigan, pues ya finalizamos. Nos vemos el próximo martes. Ahí les voy a enviar lo que falte. Saludos, Tocayo dice, bueno, Lea envió ahí lo del REMI, que es importante que lo conozcamos, el informe Nunca Más de la diócesis de Guatemala. Este, Mientras que en otros países la Iglesia fue partícipe del encubrimiento de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo México. En otros países, como en Guatemala, la Iglesia se puso del lado de las víctimas y tuvo repercusiones con respecto al propio Estado, ¿no? Como lo sucedió a Monseñor en El Salvador, ¿no? ¿Cómo se llamó? A Monseñor Romero, ¿verdad? Que en el momento en que dejó de ser colaborador del ejército, del gobierno, se pone del lado de las víctimas, pues lo finalizaron matando los escuadrones de la muerte a él
y a los jesuitas de la UCA en El Salvador, ¿no? Entonces ese informe es bien importante porque da cuenta también de otro tipo de iglesia en América Latina. Y también Miguel dice, estudié medicina china y también tiene un área que estudia la mente o esencia de la persona conformada por 5 reinos que rigen a la persona. Cada uno de ellos tiene sus cualidades, debilidades y personalidades. Es apasionante ver cómo todas estas disciplinas se conectan. De acuerdo, Miguel, claro. Así es, tocayo. Bueno, y ya hablaremos de eso, de los 5 reinos, de los 5 fases de los procesos energéticos, ¿no? Que pasen buenas noches y que descansen.